Hablaremos de unos sujetos que vivieron hace algunos siglos y que utilizaban sus conocimientos y su capacidad literaria para construir fantásticos árboles genealógicos de príncipes y de nobles. Eran fabricantes de antepasados, Qué bueno. personas que se aprovechaban de la avidez de algunos de postularse como descendientes de casas legendarias o antiquísimas. Y algunos de estos tipos llegaron a vender árboles genealógicos donde se decía que ellos o sus mayores habían luchado en Troya contra los griegos o que habían sido reyes o profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una antigua familia de la aristocracia francesa eran los Levís. Los Levís, ¿no? Esta familia había figurado en la historia de Francia desde el siglo XI y había dado al país varios mariscales, embajadores, gobernadores. Posteriormente fueron elevados al rango ducal, pero no contentos con la fama y el honor que otros podían alcanzar, contrataron a principios del siglo XIX a un genealogista. Y el erudito les hizo saber al poco tiempo que la familia descendía de la tribu de Leví, de destacado papel en el Antiguo Testamento. Desde ese día, la familia Leví se mostró exageradamente orgullosa de su parentesco bíblico. Una noble inglesa, Lady Sidney Morgan, visitó una vez un castillo de esa familia y en uno de los salones encontró un cuadro al óleo de la Sagrada Virgen sentada en un trono y frente a ella, arrodillado, el último de los Leví que vivía en el castillo, ¿no? Y de la boca de la Virgen salió una cinta con estas palabras: primo mío, cubríos. No solo eso, cuando uno de los duques de Leví subía a su carruaje para asistir al servicio religioso de Notre Dame, es decir, de Nuestra Señora, Sí. decía en voz alta al cochero: señor, a casa de mi prima. Los varones de Pons, en cambio, eran menos ambiciosos. Reclamaban por antepasado, según lo había estipulado un genealogista, a Poncio Pilato. Ah, bueno. Y en cierta ocasión se encontraron los jefes de las familias Leví y Pons, y el duque de Leví retó a duelo al varón de Pons por el maltrato que su antepasado había propinado a los suyos. Claro. El lance igualmente no prosperó. También los Habsburgo escucharon a uno que le fabricó un árbol genealógico, pero un detalle los obligó a desistir de la ascendencia bíblica que se les mostró. Es que alguien le hizo notar que resultaban de este modo descendientes de hebreos, Claro. lo cual no le gustó nada a esa familia. El emperador Maximiliano, ¿no?, de Habsburgo, tenía a su servicio un historiador llamado Johann Stab. Este era, ¿no? Era un hombre muy sabio, un poeta además. En 1502, el Colegio de Poetas de Viena lo coronó solemnemente hijo favorito de las musas. Debía su carrera sobre todo al favor del emperador y trató de demostrar su gratitud. Stab sabía que interesaba mucho al emperador la antigua gloria de la familia. Stab hizo un árbol y llegó a la conclusión de que Cam, uno de los hijos de Noé, aparecía como antepasado de la dinastía imperial. El cronista dice que determinó las sucesivas generaciones con la lógica de un desequilibrado, ¿no? Y Maximiliano se enojó, pensaba que las ramas de aquel árbol iban a llegar hasta los héroes clásicos, pero no. De todos modos no le dijo nada a Stab, sabía que aquel sabio solo había querido hacerle un favor, pero muy preocupado consideró conveniente remitir el problema a la Facultad de Teología de la Universidad de Viena. Y los hombres de la universidad, claro, no sabían qué hacer, ¿no?
fueron posponiendo la solución hasta que Maximiliano se murió. Como sabemos, su sucesor fue Carlos V. En realidad, sí, Carlos V del Imperio, está muy bien. Y no demostró interés por los parentescos bíblicos y la obra de Johann Stab fue archivada discretamente. Carlos V del Imperio, Carlos I de España. Uno de los más serviles y desvergonzados fabricantes de árboles genealógicos fue Antoine Dupinet, allá por 1560. Se le encomendó una vez establecer los antecedentes de la ilustre familia Agoult y eligió como punto de partida la figura de un lobo que aparecía dibujado en el escudo de armas de la familia. Bueno, sobre aquellos frágiles cimientos levantó un inexistente imperio pomeriano, se llamaba él. Creó una legendaria princesa Baldugue y a un joven llamado Hugo, que también era totalmente inventado. Entre los dos, entre Hugo y Baldugue, hubo un asunto amoroso prohibido y nació un hijo. Dupinet dijo que el niño fue enviado secretamente a casa de una niñera, pero en el bosque un lobo se apoderó del infante, lo llevó a su cueva y allí lo crió junto a sus propios cachorros. Luego un rey fue a cazar, mató al lobo y se llevó al niño. El muchacho creció y se casó con la hija del emperador de Bizancio. El hijo de este joven se casó con una princesa rusa y así el genealogista continuó inventando uniones por el estilo que atravesaron siglos y siglos. Y la familia Agoult, descendiente de todo aquel entrevero, aceptó esa insensatez sin formular la menor objeción. Antoine Dupinet volvió, o vivió, mejor dicho, también volvió, pero en este caso vivió, hasta 1584, inventando leyendas para familias ricas. Último caso. Bueno. Los genealogistas de tiempos bonapartistas decían que Napoleón era descendiente del hombre de la máscara de hierro. Como sabemos, se aseguraba que aquel enmascarado era el hermano mellizo de Luis XIV. Se decía que había sido guardado en la Bastilla porque, habiendo nacido pocos minutos antes que Luis, tenía mayores derechos al trono. El barón Gleichen fue aún más lejos y escribió que el hombre de la máscara era el verdadero rey y que Luis era hijo del amor culpable que había tenido la reina con Mazarino, lo cual es bastante probable. Sí. Después de la muerte de Luis XIII, decía Gleichen, la reina, Ana de Austria, ¿no?, y el ministro Mazarino cambiaron los niños y el hijo bastardo de Ana de Austria ascendió al trono, mientras que el auténtico Delfín se vio obligado a llevar la máscara por el resto de su vida. Nadie debía ver su rostro, en el que se reconocían los rasgos propios de los Borbones, cosa que no ocurría con Luis XIV. Claro. El muchacho fue encerrado en la fortaleza de Piñerol, luego en la isla Santa Margarita y finalmente en la Bastilla. Pero la verdad es que el misterioso prisionero parece que era el conde italiano Mattioli, embajador del duque de Mantua. Era un espía y Luis XIV se enfureció de tal modo que ordenó el arresto de Mattioli y allí lo encerraron enmascarado hasta que murió en 1703. Los genealogistas inventaron una bella fórmula para establecer cierta relación entre Napoleón y el hombre de la máscara. De acuerdo con esa versión, la hija del gobernador de la isla de Santa Margarita se apiadó del pobre prisionero, se enamoraron y la muchacha tuvo un hijo. Como era preciso sacar de aquel lugar rápidamente a la muchacha con su hijo, para evitar castigos, se la llevaron a Córcega. Allí el niño creció, llevaba el apellido de la madre, que era Bompard. El resto no exige mucha imaginación. Bompard se convirtió en Bonaparte.
Decían los genealogistas que entonces los Bonaparte eran descendientes de aquel hijo del amor y Napoleón era bisnieto del hombre de la máscara, el cual a su vez era el legítimo heredero del trono francés. De modo que Napoleón no era ya un simple usurpador, por el contrario, tenía el derecho al título y a la gloria imperial. Bueno, todo aquel cuento trajo problemas políticos y resumamos, para terminar, que los monárquicos explicaban a sus fieles que no se podía creer en los ponzoñosos rumores según los cuales Napoleón era descendiente de Borbones y tenía derecho a gobernar Francia. Y por su parte Napoleón dijo: todas esas son tonterías. La historia de la familia Bonaparte empezó el 18 Brumario. Qué bien. Hubiera dicho, como alguien dijo de Gardel, era su propio antepasado. Qué bien. Y esto sucede con cierta frecuencia, Alejandro. Sí. Más allá de las pretensiones, hay una especie de berretín extraño que viene desde la antigüedad. Allí donde no hay una nobleza de sangre, aparecen los escritores. ¿Qué otra cosa le pasó a Roma con la historia de Eneas como descendiente de Troya? Solo para buscar un origen, y la de los pibes Rómulo y Remo y todo lo demás. Mejor, lo diremos una vez más, miles de veces lo hemos dicho, es la forma que tienen los chinos de establecer la nobleza, que es en dirección contraria. El hijo hazañoso ennoblece al padre. Exactamente. Así, cuando una acción heroica merece reconocimiento, esa nobleza va para atrás, como es lógico. ¿Cómo es lógico? ¿Qué garantías hay? Y esto es lo que pone en cuestión la monarquía hereditaria. Y además, qué cosa más hermosa que ennoblecer al propio padre. A los antepasados, exactamente. Ha pasado también con los británicos, que tenían problemas, porque ¿dónde buscaban la nobleza? En los descendientes de los sajones. No había muchos registros. Los normandos eran extranjeros. Bueno, terminaron gobernados por alemanes, que ese es el origen de la familia actual. Battenberg, claro. Después Mountbatten, ahora Windsor. Pero estaba pensando... Los primeros reyes ni hablaban inglés. No. Estaba pensando en algunas bromas que hizo... Diego, los Hanover, ¿no? Claro, los Hanover, no, totalmente. Primero hablaban francés y estos ya hablaban alemán. Eran algunos chistes de los administradores de Rothschild cuando se hace rico después de la batalla de Waterloo, donde decían, dígame cuánta nobleza hace falta tener que nosotros hacemos el recibo. Y se resolvía más fácilmente. Pero me gusta mucho más una historia que siempre me hizo pensar bien de Alejandro Dumas, nuestro amigo Alejandro Dumas, en cuyas obras ha citado usted. Parece que Dumas, como todos sabemos, era mulato, que alguna vez un tirifilo, un lechuguino, se lo hizo notar. Y Dumas, que además de mulato era muy calentón, le dijo: efectivamente, soy mulato, mi padre era negro y mi abuelo era un mono. Esto quiere decir que mi familia termina así donde la suya empieza. Mi historia termina. Y me parece que usted sabe que hacía a veces lo siguiente, nuestro amigo. Solía subirse como lacayo de sí mismo, que no tenía dinero claro. para pagar un lacayo. Era de buen tono tener un coche y llevar un lacayo mulato atrás. Atrás. Era un tipo que iba colgado, bien vestido, qué sé yo, y decían, bueno, el tipo que va en el coche tiene un lacayo, qué sé yo. Y además se vestía de lacayo o no, y se ponía atrás, en el lugar de los lacayos, y como era mulato hacía de lacayo de sí mismo. Extraordinario. Un hombre que se hizo muy rico y supo gastar bien su dinero. Y decía, justamente, esta idea de las genealogías, efectivamente lo mejor es honrarse a sí mismo, y quizás se han dado muchas situaciones de duelo, aquí mismo, en el Río de la Plata, esta historia de la retroversión del poder y todo lo demás, que así cuando alguien le preguntaba a algún revolucionario, por ejemplo, de a dónde había sacado de su nobleza como para pretender gobernar estas provincias, le dijeran y le respondiesen que la madera que construye una patria proviene de ahí, de ese mismo lugar de nobleza que ya no figura entre las cosas de los nobles, el árbol que tú olvidaste. Y el árbol que tú olvidaste es también una hermosa canción de Atahualpa Yupanqui que va a cantar ahora mismo para nosotros una enorme amiga de este programa que es Suma Paz.